Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy vamos a hablar sobre la supuesta unidad latinoamericana y el futuro de las relaciones de América Latina con los Estados Unidos a raíz o con posterioridad a todos los acontecimientos que han tenido lugar en los últimos años en el continente. Y para hablar de este tema tan interesante y de tanta vigencia, incluso para un país como la República Dominicana, cuento aquí con 4 destacados profesionales dominicanos de diferentes áreas del conocimiento humano. Que debo mencionar primero a la licenciada Susana Gotró, que es abogada, política y comentarista de radio y televisión, el licenciado Yayanel Ferreira, politólogo, el licenciado Percio Maldonado, quien es periodista, abogado, escritor y director del periódico El Nuevo Diario, pero además presidente de la Asociación Dominicana de Diarios, y el licenciado Víctor Villanueva, abogado y analista internacional. Buenas noches, damas y caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. Un gusto. ¿Consideran ustedes como mucha gente piensa que las relaciones de América Latina con Estados Unidos pueden haber sufrido un deterioro en los últimos años? ¿Y cuál será el futuro de esas relaciones? Pasamos de la política del gran hermano a la política del gran garrote y de una manera muy expresa hizo eso. O sea, Trump no oculta esa imagen de esa cumbre. A mí se me antojó indignante. Él allí sentado y los demás parados atrás de él. En el otro momento, él parado allí y todos los demás allí aplaudiéndole sus chistes. Yo creo que hay un contexto internacional en el que nosotros tenemos que entenderlo. Y pienso que no es un buen momento para América Latina, porque América Latina tampoco se ha preparado para, digamos, como bloque, para tener una conversación en esta lucha de influencia regional. Estamos hablando con una región hispanoparlante, que ocurre que el español es el maldito español. El maldito idioma. Es decir, yo creo que hay una... Sí, lo lamentable es que nadie hizo una salvedad, ¿no? Sí, bueno, pero... y está el caso de Cuba, que claro, es una situación por definir. Claro. Así es. Licenciado. La América Latina tiene una tarea de 3 páginas que le toca estudiarla y que veo lejos de estudiarla. Lo primero es conocer el origen de la civilización latinoamericana, que ha sido una tarea pendiente, que hay mucha gente que no sabe ni de dónde venimos. Lo segundo, conocer de dónde viene la política de expansión de Estados Unidos, que 47 años después de lograr su independencia, en el 1776, hizo la primera doctrina que se permanece hasta hoy, 220 años después, que la doctrina Monroe, del 1823. Habían pasado solamente 2 años cuando la nación dominicana intentó en primera vez crear lo que se llama el Estado Nacional, con la llamada independencia efímera. Lo segundo es saber que en esa etapa de Estados Unidos dominar la región, también llega la era del dominio de los mares por aquellos productos que Latinoamérica tenía a disposición del gran mercado. Ahí entonces viene el dominio de los mares, en la construcción del Canal de Panamá, y finalmente esa política de guerra con la antigua Unión Soviética. Estados Unidos en esa época era solo la costa atlántica. Sí, pero incidía para el Pacífico, sí, porque la expansión del Canal de Panamá era precisamente para conectar ese comercio que era un poquito más difícil hacerlo por los trenes. Sí, pero eso fue en el siglo ya XX. Claro, pero sigue continuando con esa política. Y lo último y no menos importante es conocer cuál es la realidad del mercado actual. Aquí hay mucha gente que está hablando de dembow y muecadán y no se da cuenta que el mundo va por una transición energética, que el mundo está compitiendo por la inteligencia artificial y que el mundo está a punto de una guerra sin precedentes por los conflictos en el estrecho de Hormuz. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Es la gran respuesta. América Latina está preparada a nivel de educación, de dignidad, porque eso que usted dice sobre el mal chiste, que yo pienso que fue una sátira. No creo que lo haya dicho también de forma muy puntual. Pero nosotros estamos en la capacidad como región de unificarnos cuando todavía la mayoría de los países en Latinoamérica le piden visa hasta para que otro ciudadano latinoamericano vaya. Cuando los organismos de integración como la CELAC no han dado resultados para un comercio efectivo. O sea, la gran pregunta es, independientemente de qué Estados Unidos piense sobre nosotros,
¿cuál es la tarea que los latinoamericanos estamos haciendo respecto al imperio? Bien, licenciado. Pero es evidente que América Latina no se ha encontrado a sí misma, no se ha autodeterminado en términos de lo que significa el bloque de países de la región, indistintamente a que tengamos tantos nexos en términos idiomáticos, nuestro acervo, que ha sido construido desde una misma matriz esencialmente. Ya hay un sector importante del Senado de los Estados Unidos que ha estado invocando la enmienda 25 para destituir al presidente Trump, en el caso de que eso ocurra. Eso fue lo que pasó con el caso de Nixon, cuando se invocó esa enmienda. O sea, a nosotros nos convendría, para pensar en un cambio de Trump. Pero entonces eso significa que Estados Unidos con Trump es un mal socio para América Latina. Yo no sé, yo veo poco probable esa hipótesis de que a Donald Trump lo puedan destituir en este. Sin embargo, creo que para América Latina es un riesgo como se están manejando las cosas, porque discutiblemente Donald Trump está usando la fuerza para imponer una política incluso comercial en su relación con socios. El detalle es que nosotros estamos viendo la guerra de aranceles como una competencia económica. Yo no la veo así, yo la veo como una competencia política. Donald Trump está utilizando los aranceles para hacer un posicionamiento. Bueno, y yo, mira, yo acuérdate, no creo. Acuérdate que dicen que cuando la economía funciona, la política funciona. Claro, pero esa es la herramienta que él tiene. Entonces, hay un mal enfoque. Yo pienso que Latinoamérica también está viendo a Donald Trump como presidente de todos. Y nosotros tenemos que ver a Donald Trump como presidente de los norteamericanos. Es lo primero. Y lo segundo, de los Estados Unidos. de los estadounidenses. Perdón. Porque es evidente que durante la administración de Trump, que apenas tiene un año, esta segunda administración, ha habido un deterioro de las relaciones de Estados Unidos con grandes aliados, como son el caso de la OTAN, los países europeos e incluso Canadá, que es un socio tradicional de los Estados Unidos, con el que hace frontera. Con México es evidente que ha habido una situación, un retroceso, y evidentemente con Brasil, que es la primera potencia latinoamericana, ese problema parece ir en aumento. Ahora, ¿cuáles podrían ser las consecuencias en el mediano y corto plazo de esos vínculos deteriorados con Estados Unidos para la República Dominicana? Bueno, ¿no? Yo pienso que la economía dominicana tiene tres factores fundamentales con Estados Unidos. Primero, ellos son el principal inversor de la República Dominicana. Segundo, nuestra columna vertebral económica, que son las remesas de la economía limpia, en más del 90% viene de Estados Unidos. Y tercero, nuestra cultura, el hilo cultural dominicano está muy conectada a Washington y no a Pekín. Porque 2 millones de dominicanos. En esta ecuación no hemos mencionado también el desastre de Biden y la amenaza de China. Porque hay que ver que el tema de Trump no es solamente con Latinoamérica, es que Trump se ha movido y ha provocado un terremoto con todos los aliados del pasado. Por eso el tema de Groenlandia, por eso el tema con la Unión Europea, por eso el tema incluso con Canadá, que siempre ha tenido una diplomacia soterrada y de buen vecino con Estados Unidos. Pero la política de Trump con México, que es un caso distinto, son por los productos que también China ha colocado en ese mercado, utilizando esa teoría de mercado cercano. Porque no podemos evaluar a Trump sin ver también la política exterior de Xi Jinping, que es la amenaza para América Latina. Ya la balanza comercial con Sudamérica favorece a China y no a Estados Unidos. Sí, especialmente Chile y Perú. Bueno, pero en términos regionales, y eso es una amenaza. Bueno, Milei cuando llegó negando el comunismo y después se dio cuenta que hasta la comercializadora lo dominaban los chinos. Guardó la y sierra. tuvo que sentarse con los chinos. Pero yo creo que es entendible que República Dominicana tiene que tener unas buenas relaciones con los Estados Unidos. El presidente Donald Trump está imponiendo, sin el peso y el contrapeso en el orden político de los Estados Unidos, actuaciones que han desmarcado hasta los propios cimientos en los cuales se creó esa nación con el destino manifiesto, el consenso de Washington, etcétera, etcétera. Y ahí vemos el arrastre hasta de tradicionales aliados. Política exterior significa la consumación del interés nacional, que se lleva hacia una expresión hacia afuera. Ahora bien, en ese accionar exterior del Estado yo no he visto un debate nación con respecto a lo que debe ser, ni a las academias, ni fomentado por el Estado, de ninguna manera,
no he visto a cómo debemos actuar ante este nuevo intento o invento de imperialismo subrogado que nos retrotrae al siglo XIX. Por eso el Estado Nacional. Yo siento que hay una estrategia. Lo que yo siento es que la estrategia está equivocada. O individualista. Yo entiendo que el Poder Ejecutivo entiende que la manera de lograr mayor protección, mayor cooperación, es alinearse sin condiciones. Una pregunta. ¿Tenía la República Dominicana o tiene la República Dominicana la posibilidad o la fuerza suficiente para oponerse o rechazar esa petición? Claro que no. Bueno, Claro que no, que nosotros tenemos una diplomacia diferida. Lo que pasa es que, mira, yo estoy de acuerdo con ¿A cuántos todo. otros países le hicieron la petición y no la aceptaron? Bueno, pero no lo sabemos. Sí. Las relaciones son distintas. no, Además, la nosotros- dependencia nuestra de Estados Unidos es más grande que la de cualquier otro país de América Latina. Pero no solamente la Primero depe- por asuntos de distancia. No solamente la dependencia, la realidad histórica que vive la República Dominicana, que es el único país de América que tiene la amenaza que tiene con el vecino país. Y esa frontera dominico-haitiana también está muy conectada a esas peticiones que todo el mundo sabe que no se emana solamente de una política norteamericana. Porque en la ecuación tenemos que poner cuáles son los intereses del comercio interior dominicano respecto a la política fronteriza. Porque la mayoría de los líderes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición, evaden el tema. Y nadie fija una posición contraria. Tiene que venir la nueva embajadora de Estados Unidos, Lía Francis Campos, a decir de que el gobierno pasado de Estados Unidos tenía una política de fronteras abiertas. Pero aquí todo el mundo hizo silencio, líderes políticos, medios de comunicación, y esa es la verdadera amenaza dominicana. No es que si Donald Trump hace o no hace, el Estado Nacional está en peligro por la masiva presencia haitiana que todo el mundo quiere echarle la culpa a Estados Unidos. Y eso no es verdad. Y eso no debe ser. Yo pienso que hay un punto donde la dignidad del pueblo dominicano tiene que levantarse. Pero el problema, no me gusta hablar del problema haitiano. A mí me parece que eso es muy peyorativo. Yo prefiero hablar de la cuestión haitiana. Sí. Pero la cuestión haitiana puede interferir una buena relación con Estados Unidos, de la República Dominicana. Bueno, es que Mira, es una condicionante. ¿cómo te digo? Yo creo que el problema de Haití para Estados Unidos no es un problema de política exterior, sino de política interna para los Estados Unidos. En el caso Nosotros somos un problema interno y para también. nosotros también. Sí. Bueno, pero para porque nosotros nosotros interior. nosotros somos el vecino colindante. Es decir, es como decir que los dominicanos serían un problema de migración para los Estados Unidos. Tenemos más de 2 millones de personas allí. Entonces, hay un movimiento lógico, natural, que se mueve en toda economía donde hay mayor cantidad de progreso. Hay un atractivo, no solo para los inversionistas venir a invertir, también para el que anda buscando dónde meter la vida. Viene a prestar su servicio de trabajo. Eso es natural, ahí no hay nada antinatura. Ahora, Es que Estados Unidos es un país que se formó con migración. la pregunta... Pero regular. Claro. No ese desorden por la vuelta por México, que gente que estaba aquí en la 6 de noviembre echando carreras, está ahora en Gran Concord también echando carreras. Bueno, No, pero- me refiero a la pero yo migración de creo Estados que, Unidos fíjate, yo creo- en la época. Pero que la migración tiene un componente de progreso. Usted no puede emigrar de un estado nacional a delinquir a otro estado. Mira, yo te- uno emigra por trabajo. Yo por lo educación. diría de otra manera. No hay país que haya mostrado un progreso histórico que no ha sido basado en la migración. Es correcto. Ese es un asunto natural. Podemos revisar la historia Sí, es así. desde el principio y es así. Que nosotros tenemos que cambiar la forma de relacionamiento o en la medida de lo cambiar los posible. términos que sean más equitativos. Exacto. Pero para cambiar los términos tenemos que hacer una tarea pendiente. Lo primero es educarnos más. América Latina no va a tener dignidad frente a Estados Unidos si la juventud de Latinoamérica está perdida en vicios. Lo segundo es frenar la corrupción administrativa en Latinoamérica, que es un cáncer. Y lo tercero, marcar distancia del narcotráfico y el crimen organizado. Porque una de las razones por las cuales Estados Unidos tiene sometido a toda Latinoamérica es porque la mayoría de los sectores fundamentales le tienen la batea de la información. Aquí todo el mundo tiene un narcotraficante de cabecera cerca. Y mientras nosotros estemos comprometidos con esas cosas, no vamos a tener tanta independencia de criterio. Ahora, el futuro de Latinoamérica respecto a Estados Unidos yo lo veo muy brillante. Y a pesar de esa turbulencia de Trump ahora, que yo lo entiendo, no lo juzgo, yo pienso que el actor fundamental hacia el futuro norteamericano es precisamente el jefe del Departamento de Estado, que se perfila desde ahora como el relevo de Donald Trump. Marco Rubio. Y Marco Rubio, que es un latinoamericano con todas las descendencias y orígenes culturales,
sería un excelente aliado de Latinoamérica. Pero si Latinoamérica se pone lo que tiene que ponerse, nosotros tenemos que romper con esa doctrina de que todo es por la izquierda, dame lo mío. Tenemos que construir una sociedad después de 182 años de independencia del Estado Nacional que se comprometa con la educación, con la inteligencia artificial, con la soberanía del campo, con el tema de la reforestación. No podemos vivir enemistado con el medio ambiente. Pero ¿cuál es la tarea de ahora cuando tú miras en la mayoría de las intersecciones de Latinoamérica y la juventud está perdida? Y uno no quiere tener una visión pesimista a futuro, pero hay que hacer obligatoriamente una revolución cultural para hablar con Estados Unidos. Bueno, dijo Donald Trump que Marco Rubio sería un buen presidente para Cuba, lo mandó a Cuba. Yo pienso... a veces creo que, sí. que se excede, ¿no? Y claro que él sí era democráticamente electo. A veces. Sí, y yo diría que si Marco Rubio llega a la Casa Blanca, Fidel se levantaría de la tumba y dice que le mandó eso para acabar con el imperialismo. Pero como nación, don Miguel, entiendo que hay mucho que podemos hacer todavía. Es cierto, el liderazgo político tiene que confrontar una agenda. Creo que están atrapados en lo que es el significado de una sociedad digital con los efectos poblacionales en términos del acceso a la información o desde la desinformación y el efecto electoral que eso tiene. Inclusive, el mismo Donald Trump nos naringonea con el hecho de que decidir cuál opción electoral es la que él apoya, cuál decide, cuál va ganando, etcétera, etcétera. Y eso genera un escenario de imprecisión en las proyecciones electorales. Es decir, esto tiene hasta un impacto democrático electoral. Todo este invento, toda esta diatriba, estas tramas, este sin control, sin contrapeso, tiene ese efecto. ¿Cuál es el...? Porque todo no marcha a las mil maravillas, ¿no? Hay problemas, tenemos problemas en las relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos. ¿Cuál es el hándicap de esas relaciones realmente? A mí me gustaría que usted me dijera cuáles son los problemas que usted advierte que tenemos con los Estados Unidos. Porque yo veo que como nunca tenemos una cercanía, hablábamos de la influencia que teníamos en la ONG, ya ni siquiera necesitan utilizar la vía de la ONG, ni condicionarnos ideológicamente, ni crearnos programitas para vendernos con forma. ¿Qué puede hacer el país como una iniciativa nacional para mejorar los términos de ese intercambio con Estados Unidos? 1 minuto y medio, 30 segundos cada uno. Bueno, nuestro país lo que entiendo que debe confrontar el liderazgo político nacional y crear un diálogo político de alto nivel para entender el contexto de entrar hacia una zona de lo que significa un imperialismo en el siglo XXI. Licenciado. Yo no pienso que nosotros tenemos que generar conflicto con Estados Unidos. Yo creo que la República Dominicana necesita una mirada hacia adentro. Y tal vez necesitaría unidades de pensadores estratégicos que nos ayuden a armar una estrategia local que nos permita tener una conversación con Estados Unidos. Sí. Un consejo de Estado puede ser... O de sabios. Sí. De Estado, perfecto. Es decir, yo pienso que eso nos ayudaría a identificar, digamos, políticas nacionales que nos permitan, no solo con Estados Unidos, yo creo que tenemos que construir unas relaciones con toda nuestra región y a nivel mundial con todos los países que sea posible. Yo pienso que la República Dominicana, los negociadores pueden lograr un consenso y venderle como una necesidad de, cuando estamos negociando, no tomar las decisiones tan rápidas. Pudo haberlo hecho con el caso de los aeropuertos y te aseguro a ti que hubiéramos logrado más cosas y congelar el balón, porque Trump tiene fecha de vencimiento. Licenciado. Yo pienso que tenemos que fortalecer la democracia interna de los partidos políticos para que salgan los mejores actores que no estén comprometidos con el crimen. Segundo, hacer un master plan a 50 años sobre la diplomacia dominicana, hacia dónde nos vemos. Nosotros hablamos mucho de mañana. Nadie aquí habla que va a pasar en 40 años. Y tercero, yo pienso que hay que darle oportunidad a los jóvenes que se desarrollen en materia diplomática. Bien, solo me queda agradecerle la magnífica oportunidad
de haber aceptado nuestra invitación para tratar este tema tan delicado y que tiene tanta trascendencia para el presente y el futuro de la República Dominicana. Espero que hayan disfrutado del tema y los espero el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.